No se trata de una teoría nueva, pero sigue siendo insoportable para muchos. Historiadores, gobernantes, religiosos. Mucha gente quiere desestimar esta versión de la historia, que aunque está modestamente oculta, cuenta con argumentos suficientes para ser contada. ¿Qué pasaría si el Imperio Romano nunca cayó realmente? ¿Y si el mayor truco de Roma no fue expandirse por el mundo conquistando territorios con militares, sino conquistar almas con sacerdotes? ¿Podría ser la Iglesia, con su milenaria autoridad y su red global de creyentes, la verdadera heredera y continuadora secreta del poder imperial romano, ejerciendo ahora dominio no con la espada, sino con la fe? Los datos no mienten, pero sí incomodan. Cuando demasiados puntos se alinean, ya no es casualidad. Es un patrón pidiendo voz. Y este patrón no quiere que lo descubras. Esto es Teorías Alteradas. Teoría descubierta. El Imperio Romano se convirtió en la Iglesia. Durante siglos nos han enseñado que Roma colapsó, que fue superada por la decadencia, las invasiones bárbaras y una profunda corrupción interna. Pero, ¿y si esa historia fue solo una cortina de humo? ¿Y si en realidad el Imperio Romano no se disolvió, sino que evolucionó? ¿Qué tal que lo que sí cayó fue el teatro visible, pero la maquinaria real, la voluntad de control, de expansión, de eternidad, simplemente adoptó otra forma? ¿Qué dirías si te dijera que tal vez entre ruinas simuladas y evangelios cuidadosamente editados, Roma resucitó, como una religión? ¿Qué ocurriría si lo que creemos conocer como la Iglesia Católica no fuera más que la continuidad más sofisticada y maquiavélica del poder imperial romano? Un poder que ya no necesitaba conquistar territorios con legiones, porque comenzó a conquistar almas con dogmas, con doctrinas, con ideología. El imperio que nunca se desintegró, pero que se reinventó, y desde entonces nos persigue. Ya no en el nombre del César, sino en el nombre de Dios. La historia oficial nos dice que el Imperio Romano cayó en el 476 después de Cristo. Esto sucedió cuando el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue derrocado por el líder germano Odoacro. Según la narrativa mundialmente aceptada, el poder imperial fue víctima de su propia arrogancia, de la corrupción interna, de constantes ataques bárbaros y del desgaste inevitable que, paradójicamente, fue causado por el dominio de más de 1000 años que ejerció principalmente en Europa, el norte de África y parte de Asia. Se cuenta que el fin de esa gloriosa era romana simplemente dio paso a un lento y oscuro periodo conocido como la Edad Media, caracterizado por guerras feudales, caos político y fragmentación territorial. Aunado a esta hipersimplificación histórica, también se platica que tras esta disolución aparentemente emergió, de forma milagrosa, un nuevo centro de poder, pero esta vez no fue militar. Me refiero a la Iglesia Católica, que emergió rápida, pero discretamente, como la autoridad centralizada. La Iglesia se convirtió en un faro de estabilidad y civilización, que hablaba latín, que organizaba diócesis como provincias, que replicaba jerarquías, rituales, edificios y códigos.
que operaba con una precisión imperial, solo que ahora bajo el símbolo de la cruz, guardando los conocimientos antiguos en monasterios que preservaron la memoria de Roma sin hacer ruido. Roma, refiriéndome en este caso al espacio geográfico y no al imperio, se reinventó cultural y espiritualmente en el Vaticano, hogar de los sucesores espirituales de San Pedro. Una institución aparentemente distinta, dedicada a la salvación de las almas y al reino espiritual, lejos del poder político directo, o al menos eso decían. Sin embargo, con el tiempo, el poder de la figura del Papa emergió con notoria autoridad, consolidándose además como una fuerza política dominante capaz de influir en reyes y emperadores durante siglos. Se volvió juez, coronador, estratega. En su figura se mezcló lo divino y lo terrenal. No necesitaba legiones porque tenía dogmas. Tampoco necesitaba tributos, porque ya tenía la fe. Esto se hizo muy evidente más tarde, cuando se crearon estados pontificios, coronaciones de emperadores europeos y una enorme red de influencia diplomática y económica. La Iglesia nunca reconoció abiertamente una continuidad política o imperial romana. Esto porque, en realidad, no le hacía falta. Por lo contrario, sus líderes justificaron su poder como algo divino, separándose en apariencia de cualquier conexión imperial directa. Sabían que la mejor forma de perpetuar un imperio es hacer que todos crean que ya no existe. ¿Y si no fue una caída? ¿Y si fue más bien una entrega? Un traspaso pactado entre élites que sabían que lo espiritual era más duradero que lo militar. ¿Y si esta historia fue escrita para proteger a Roma, no de ser invadida, no de ser derrotada, sino de ser vista? Si miramos con atención la versión oficial, pronto aparecen grietas inquietantes. Roma nunca abandonó el poder realmente. Solo lo redistribuyó en formas más sutiles, casi desvanecidas. Fíjate en esto, quiero que prestes toda tu atención. El título más alto del Papa, es decir, el de Sumo Pontífice, no fue inventado por el cristianismo. En realidad, viene directamente del romano Pontifex Maximus. En la antigua Roma, este era el cargo religioso más alto y se le otorgaba al sacerdote supremo del imperio. Pero no era solo un sacerdote, tenía poder tanto espiritual como político. Con el tiempo, los emperadores se apropiaron de este título para sí mismos, fusionando autoridad divina e imperial. Cuando Roma supuestamente cayó, la Iglesia tomó el título sin resistencia, sin explicaciones, no solo heredando el nombre, también la estructura del poder, la misma lógica imperial, pero ahora disfrazada de fe. Aunado a esto, el papado comenzó a fortalecerse, precisamente cuando el poder imperial romano aparentemente declinaba. Es como si hubiera ocurrido una transición perfectamente sincronizada, no accidental, sino planeada con meticulosa anticipación. En general, la jerarquía eclesiástica repite casi con precisión quirúrgica el orden imperial. Las diócesis se convirtieron en provincias. Los obispos tomaron el rol de gobernadores provinciales. Los cardenales fungieron ahora como senadores invisibles. Los sacerdotes actuaban como administradores locales y las órdenes religiosas mantuvieron el control social y económico. Por otro lado, el latín,
lengua del imperio. Además de sobrevivir, se convirtió en la lengua oficial del Vaticano. Y actualmente, esta es la única institución global que mantiene viva esta lengua muerta. Una lengua imperial que perpetúa un código de poder velado bajo ceremonias y rituales impenetrables. Otra cosa extraña es que la Iglesia no solo adoptó tradiciones y estructuras del Imperio Romano, también copió sus formas de controlar a la sociedad. Las grandes iglesias ocuparon el lugar de los antiguos foros romanos, no solo como templos, sino como centros de poder político y económico. Sustituyeron las asambleas por las misas, y en lugar de tributos, se comenzó a dar diezmos. Muchas fiestas cristianas coinciden con celebraciones del Imperio Romano, solo que fueron adaptadas para parecer religiosas. Por ejemplo, Navidad, el 25 de diciembre. Ese día, los romanos celebraban el nacimiento del dios Sol Invictus. La Iglesia usó la misma fecha para el nacimiento de Jesús, aunque la Biblia no dice en realidad cuándo nació. Por otro lado tenemos la Pascua. Su estructura no es nueva. Ya en la Roma pagana, cerca del 25 de marzo, se celebraba la Hilaria, en honor a Atis, un dios que moría y resucitaba. Primero venía el luto ritual, luego, al tercer día, el renacimiento. Muerte, espera, resurrección. ¿Te suena a algo parecido? La Pascua cristiana replicó ese patrón. Viernes Santo, sábado de silencio, domingo de gloria. Claro, no es la misma historia, pero sí el mismo diseño emocional. A esto le podemos sumar el festejo de Todos los Santos o la conmemoración, como quieras llamarle, que es el 1 de noviembre. Esto se relaciona con el Samhain o Samaín, que era una fiesta que marcaba el fin del verano y la cosecha, dando paso al invierno, el periodo más oscuro del año. Esto se celebraba entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, y se consideraba un momento en que la frontera entre el mundo de los vivos y los espíritus de los muertos era más delgada. Adicionalmente tenemos el festejo a San Juan el 24 de junio. En Roma, el solsticio de verano se celebraba con hoguera y fuego, en honor al sol en su punto más alto. La Iglesia no borró esa fecha, la bautizó. Donde antes se honraba al astro rey, ahora se exalta a Juan el Bautista, el anunciador de la luz espiritual. Pero el fuego sigue ahí. Las hogueras no desaparecieron, solo cambiaron de nombre. Lo que era solar, ahora se volvió sagrado. Otra reprogramación simbólica. Nada de esto parece casual. Es como si el cristianismo hubiera sido diseñado para reemplazar al imperio, sin borrar del todo sus costumbres. Lo más inquietante es la ubicación del Vaticano, justo en Roma, el centro del antiguo imperio. Con esto quiero decir que al menos yo tengo la perspectiva o la idea de que la Iglesia no ocupó el vacío dejado por el Imperio Romano. La Iglesia parecía ya haberlo esperado desde tiempo atrás. Déjame platicarte que existen documentos sumamente perturbadores que revelan esta sospecha continuidad histórica y que puedes ir a comprobar ahora mismo. Hay una carta fechada el 27 de noviembre del año 494 después de Cristo. El Papa Gelasio I le escribió al emperador de Oriente, Anastasio I.
En esta carta establece, sin ambigüedad, la doctrina de los dos poderes, el espiritual y el temporal. Y déjame hacer énfasis en esto. El espiritual y el temporal. Y remata con la frase: de los dos, el poder espiritual es superior. Esta declaración, históricamente conocida como el Duo Sunt, establece una base sólida para entender a la Iglesia como heredera legítima del dominio imperial. No es solo una frase, es una declaración de soberanía, un recordatorio imperial envuelto en vocabulario eclesiástico. El Papa en ese entonces ya no pedía permiso, ya dictaba jerarquías. Casi un siglo más tarde, en el año 590, otro papa llamado Gregorio Magno escribe una línea que, leída al día de hoy, sigue erizando la piel. Roma seguirá reinando, no por la fuerza del hierro, sino por la guía del espíritu. ¿Era esto acaso una metáfora o una poesía? No, a mí me parece más bien un protocolo. Después de estos eventos vino un acto maestro. En la Nochebuena del año 800, Carlomagno, rey de los francos, entró a la Basílica de San Pedro, donde el Papa León III lo coronó como emperador romano, no como rey cristiano, no como líder occidental. Lo nombró emperador romano. Siglos después de que Roma supuestamente había caído. Y aquí es inevitable comenzar a dudar quién tiene el poder en ese momento. ¿El coronado o el que corona? Ese acto no fue una restauración simbólica, para nada. En su lugar fue una ratificación oculta. Una validación de que el linaje imperial seguía vivo, pero ahora delegado, subordinado, sacramentado. El imperio cambiaba de rostro, mas no de intención. Por si estos hechos históricos no fueran suficientes, en 1870 pasó algo clave. La Iglesia dijo que en momentos muy concretos, cuando el Papa habla de fe y moral de forma oficial, se considera que no puede equivocarse. No significa que sea perfecto en todo, solo que en esas declaraciones su palabra es la última dentro de la Iglesia. A mí eso me suena a un eco del viejo poder imperial. Uno habla y el debate termina. A esto se le conoce como la infalibilidad papal. Estos fragmentos históricos no son casuales. Constituyen piezas cuidadosamente escondidas, pero documentadas, que apuntan a un diseño imperial deliberado y prolongado. Y sí, por más absurdo que suene todo esto, puedes ponerle pausa a este episodio y buscar en internet lo que te acabo de mencionar. No puedo cerrar esto sin mencionar algo crucial: las cruzadas. Durante casi 2 siglos, la Iglesia organizó expediciones militares masivas para recuperar Tierra Santa. Así nos lo enseñaron. Pero si lo analizamos sin el velo de lo sagrado, las cruzadas fueron otra cosa. Expansión territorial, ocupación estratégica, colonización cultural. No eran ejércitos de oración, eran legiones con cruz en el escudo, soldados financiados por nobles, bendecidos por papas, impulsados por recompensas políticas, económicas y espirituales. Se les prometía salvación, pero se repartían tierras. Se predicaba sacrificio, pero se saqueaban ciudades. Incluso Constantinopla,
una ciudad cristiana, fue invadida por cruzados en la Cuarta Cruzada. ¿Dónde quedó la fe ahí?, me pregunto yo. Las cruzadas no fueron un acto de devoción. Fueron la confirmación de que la Iglesia operaba con la misma lógica que el Imperio Romano. Expansión, control, ocupación. Solo que esta vez el estandarte ya no decía SPQR. Las siglas de Senatus Populusque Romanus, cuyo significado es el Senado y el pueblo de Roma, que durante siglos legitimó las conquistas del Imperio Romano. Ahora decía Deus vult, que quiere decir Dios lo quiere. Esa fue la consigna oficial de la Primera Cruzada, proclamada en el Concilio de Clermont en el año 1095. Una frase que convirtió la guerra en un mandato divino, que transformó la espada en sacramento. Ya no se peleaba por Roma, se peleaba por el cielo. Pero el mecanismo era el mismo: justificar el exterminio, blindar la expansión, sacralizar la obediencia. Un nuevo imperio había nacido, uno que no necesitaba proclamar su poder, porque lo vestía de fe. Pero en el mapa seguía siendo territorio romano. Hasta aquí la primera parte de esta teoría. Hemos explorado cómo la Iglesia no surgió del vacío, sino que heredó estructuras, símbolos y estrategias del Imperio Romano. Escuchamos cómo las diócesis replican provincias, cómo el Papa asumió el título de Sumo Pontífice, y cómo el cristianismo no fue una ruptura, sino una reprogramación imperial. Roma no cayó, cambió de forma, pero todo eso fue solo la superficie. En el próximo episodio entraremos en su funcionamiento interno. ¿Cómo actúan hoy sus redes de influencia? ¿Qué papel cumplen las órdenes religiosas? ¿Y qué artefacto, según algunos, permite a la Iglesia algo más poderoso que la fe? El control narrativo del tiempo. Porque si todo esto es cierto, la Iglesia no solo heredó un imperio, lo perfeccionó y tal vez lo proyectó hacia el futuro. Esto fue Teorías Alteradas. El Imperio Romano se convirtió en la Iglesia, parte 1. Yo soy Eric Berzain. La teoría continúa en el siguiente episodio. Mientras tanto, suscríbete, activa la campana y comparte esta teoría con quien duda de todo. Cada semana hay una emisión nueva lista para ser descifrada.